ese final completamente irrisorio porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que venían haciendo, una diatriba intelectual completamente innecesaria. Las versiones en vivo son las originales one take, son una clase de armonía completa en cada una de sus canciones. Hoy, después de algunos meses, vamos a volver a escuchar y analizar a nuestro power trio favorito. Estamos hablando de las maravillosas The Warning, interpretando su canción Evolve en vivo, así que vamos a contrastarlo con la versión de estudio para ver si es mejor, peor, nos gusta más o menos, o qué diferencias hay. Ok, un comienzo sublime incluso con la vociferación estrepitosa del público en vivo que hace que se genere un ruido blanco de fondo que es completamente apabullante. Así que comenzamos bastante poderosos. Si mal no recuerdo, estamos en la menor, vamos a buscar el riff después, ahora cuando se escuche un poco más claramente. Pero fíjate, esa guitarra de Dani, tan rockera, tan podrida, tan sucia, tan vetusta con la que comienza la canción. Hermoso. Un agregado que de por sí podemos percibir en las versiones en vivo es la fuerza tremenda que tiene este power trío mexicano para poder cantar y tocar. Fíjate que uno cuando escucha las versiones de estudio entiende, comprende esa pasión y esa fuerza que se abalanza sobre uno al escucharlo, pero en las versiones en vivo uno además puede verlas gesticular y tocar sus instrumentos y ver que hay muchísima fuerza y potencia detrás. Si mal no recuerdo, y tal como escuchamos recién, el riff está en 7, algunos dicen 7/8, otros dicen 7/4. Si querés es una diferencia de escritura, aunque en realidad no, porque el 7/8 es de subdivisión ternaria, el 7/4 es subdivisión binaria, pero lo que sí sabemos es que es un 7. Después, debajo en los comentarios discutimos si es una versión o la otra. Y en esa parte final es el pequeño conector para volver al 4/4 para ir hacia la estrofa. Fíjate cómo inteligentemente la parte estrictamente musical del riff inicial está en 7, pero esa última sección funciona como un puente dentro del riff para volver al 4 y que puedan comenzar a cantar. Fíjate qué bien unificado que está todo. Y la voz de Dani preciosa cantando todas y cada una de las canciones. En esta canción las tres van a cantar. Pauli le va a hacer una voz más aguda en el estribillo, si mal no recuerdo, y va a estar también Ale haciendo una voz más grave respecto de la de Dani. Fíjate, ahora cuando lo escuchemos, cómo las tres voces se compensan completamente bien y hacen que se agigante el panorama sonoro que estamos escuchando. Respecto a los acordes, La menor, Do mayor, Sol mayor, Fa mayor. Una progresión bastante tranquila, todas teclas blancas en el piano, es como si estuviéramos en La eólico o la escala de La menor antigua. Primer grado, que va al tercero, que va al séptimo antiguo, ese Sol mayor, que baja al sexto. Hermoso, porque después me parece que en el puente o en el final de esta segunda estrofa cambia, hay una parte, vamos a verlo. E ingresamos al estribillo. Efectivamente, hay un pequeño cambio en ese final que hace que cambie la escala completamente. Recordemos que con una sola nota distinta ya estamos hablando de una escala completamente distinta. Por más que la tónica siga siendo la misma, que en este caso es La o La menor. Fíjate que en el último acorde aparece este muchacho, que es un Re mayor que abre, cuando originalmente el de La menor antiguo o eólico debería ser un Re menor. Pero fíjate la diferencia, ¿no? El final es Do, Sol, Fa mayor. Y fíjate qué pasa si van al Re menor. Está bien también, pero el Re mayor, con la inclusión del Fa sostenido, lo hace más épico. Y lo hace más épico justamente porque ese sexto grado ascendido, el Fa que se convierte en Fa sostenido, convierte a esa escala de La eólico en La dórico, el modo más épico. De hecho, Rezo por vos, de Charly García y Luis Alberto Spinetta,
el riff inicial está en dórico. Precioso. Vamos a ver cómo era el estribillo. Y acá, fíjate cuán inteligentes son que en la segunda parte, en el final de la segunda estrofa donde aparece ese re mayor, lo van a reutilizar inmediatamente después en el estribillo, cuando comienzan igual que las estrofas, la menor, do mayor, y siguen ascendiendo, re mayor, y ahora ese final completamente irrisorio porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que venían haciendo. Si bemol y la bemol, dos acordes utilizados por intercambio modal, es decir, en realidad ni siquiera sería intercambio modal porque no tienen la misma tónica. El segundo sí puede ser de intercambio modal, pero el la bemol se fue completamente a otro lugar, porque para que sea estrictamente intercambio modal, la tónica tiene que ser la misma, y si yo toco un la bemol, no es lo mismo que la menor. Lo podrías justificar diciendo que es un sol sostenido mayor, pero no tendría mucho sentido viniendo del si bemol. Esto que es una diatriba intelectual completamente innecesaria, lo hacemos por mero placer, pero vos cuando lo escuchás, es una locura maravillosa. ¿Viste cómo se han... En realidad escuchaste, porque verlo lo estamos viendo en el videoclip de esta grabación en vivo, pero sí escuchamos cómo se agiganta cuando se incluye la voz aguda de Pauli en esta última parte del estribillo que hace que todo se precipite inescrupulosamente hacia el rock and roll. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Crees que la versión en vivo es superior, igual, simplemente distinta a la versión de estudio? ¿Crees que hay más, que hay menos fuerza? ¿Te gusta más escuchar la versión en vivo o la versión de estudio? Claramente para mí supera ampliamente verlas, escucharlas en vivo, estando presente en el lugar. Pero bueno, como no siempre se puede hacer eso porque habría que estar viajando por todo el mundo básicamente, me refiero a cuando uno escucha una versión grabada en vivo o una versión de estudio. Que de hecho, dicho sea de paso, las versiones en vivo son las originales one take, porque había una época en la que se empezó a tocar en vivo, o sea, hace muchísimo, muchísimo tiempo, y el vivo es realmente el one take. Tenés una sola chance, una sola oportunidad de que salga bien la canción, porque si no, queda grabado por toda la eternidad, así que no es nada novedoso lo de one take. Sí es novedoso que lo hagan en videoclips y demás desde hace algunos años, pero el one take original es la presentación en vivo. Algo maravilloso también son los fills de batería de Pauli para salir de los estribillos e ingresar en nuevas secciones. Vamos a adelantar un poco más la canción, quiero que lleguemos a la parte del solo porque ahí ocurre algo muy interesante nuevamente respecto a la escala. Recordemos que habíamos pasado por la eólico, luego fuimos al la dórico con ese fa sostenido. Y quizás en el solo nos espera alguna otra sorpresa escalística que sea digno de análisis, porque estas muchachas son una clase de armonía completa en cada una de sus canciones. Y si todavía no estás al tanto de eso, te invito a ver los sendos videos que tenemos al respecto por acá arriba o debajo en la descripción. Bien, acá pasan dos cosas. El bajo ya está haciendo una parte del riff, que después lo van a desarrollar y van a llegar a un acorde disminuido que ya analizaremos. Y fíjate que cuando Dani empieza con esas notas hiperagudas, aparecen dos notas que ya habían aparecido en la parte final del estribillo, que son el si bemol y el mi bemol. Esto es muy interesante, fíjate cómo con pocos elementos los reutilizan y los van distribuyendo a lo largo de toda la canción para que sea orgánica y tenga cohesión, es decir, coherencia interna. Vamos a analizarlo y te voy a mencionar una banda a la cual me hace acordar mucho esta parte en particular. Lo mismo, Dani está haciendo una nota tremolada, el trrr, que el tremolado colabora, por más que uno pueda entenderlo como un adorno, porque podría tocar las notas lisa y llanamente, pero no es lo mismo que hacer el tremolado, que queda muy bien en la guitarra, es algo muy característico de por sí. En el piano lo tenemos que hacer con notas separadas o nota repetida, que es básicamente lo que está haciendo la guitarra, pero es una sección que me hace acordar muchísimo a la estética de
Porcupine Tree, ¿no? Steven Wilson en general, pero en particular los laburos guitarrísticos que hacía en Porcupine Tree, que si no conoces esa banda te recomiendo muchísimo que la vayas a escuchar, y si te interesa que hagamos algún análisis de la misma, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios porque es una banda tremenda, que dijeron que iban a volver, al final no volvieron, no hicieron gira, nos quedamos esperando, pero bueno, quizás en algún momento ocurra, y esto continúa de la siguiente manera. Bueno, y esa es la parte en la que nos anoticiamos de que Pauli en realidad quiere cantar deathcore. Y por eso hace ese scream maravilloso que queda tan bien, porque es una parte justa para hacerlo y es el único momento de la canción en el que lo hace y queda tremendamente bien. Entonces, lo que decíamos, ¿en qué escala estamos ahora? ¿Dónde nos encontramos? Fíjate que el bajo ya nos venía adelantando antes de que lo duplicara la guitarra en este momento. El La, si bemol, sol, la, y luego se completa ese riff que estaba inconcluso con do y mi bemol, que son las dos notas que ya venía tocando Dani en esas cuerdas tremoladas. Y lo que se nos forma acá, básicamente, es un la locrio. Otra tonalidad más maravillosa que tiene este semitono entre el primer y el segundo grado, que uno podría confundirlo con el frigio, pero nos confirman que están en locrio cuando aparece la quinta bemol, que si estuviéramos tocando un blues sería la blue note. Pero no es un blues, y aparece este segundo descendido que convierte al la en un la locrio. Uno de los modos más complejos de utilizar porque a veces puede sonar muy antimusical dadas las características propias del mismo. Pero bueno, acá ellas hacen que suene maravillosamente bien. Y hacia el final de esta sección, antes de encarar el último estribillo, va a pasar algo muy particular que para mí las hace una banda de rock única y muy interesante porque no abusan de los recursos ni de los conocimientos que tienen, sino que los utilizan y los dosifican inteligentemente bien. Porque no nos tiran una canción de 10 minutos con 50.000 acordes, que estaría buenísimo de todas formas, por lo menos a mí en lo personal es algo que me gusta escuchar, sino que hacen canciones de 3 o 4 minutos, pero que contienen muchísima información y de las cuales uno puede aprender mucho en términos musicales. Seas o no músico, no tiene ninguna importancia eso acá porque tratamos de disfrutar lo que estamos escuchando y lo analizamos simplemente aquí por dos motivos. Uno, porque nos da muchísimo placer hacerlo, y dos, porque nos parece interesante decir algo al respecto y dar cuenta de por qué tienen muchísimo material, mucha tela para cortar, porque es muy interesante de escuchar. Me quedo en verso, buenísimo. Algunos creen que el acorde disminuido había sido expulsado del rock por muchísimo tiempo, pero fíjate que ellas eligen el modo locrio para ir construyendo esto paulatinamente, toda esta sección instrumental, que al principio parece un solo, pero después nos damos cuenta de que quizás no es un solo realmente, sino que es una construcción muy meticulosa de esta sección para encarar hacia el estribillo final, y lo que hacen todo el tiempo es adelantarnos este acorde, que es un do disminuido, do, mi bemol, sol bemol, la. Si lo das vuelta es un la disminuido. Y si lo vuelves a dar vuelta, son 4 acordes posibles porque el acorde disminuido, de séptima disminuida en este caso, es simétrico. Vos lo das vuelta y termina siendo la misma calidad, tiene la misma cualidad acórdica que es un acorde de séptima disminuida. Cambia el nombre. La disminuido, do disminuido, mi bemol o re sostenido disminuido y fa sostenido o sol bemol disminuido. Pero en términos cualitativos de lo que implica, tiene el mismo efecto. Y ellas van construyendo y le agregan esa octava por encima, pero es un acorde disminuido que podría resolver en muchos lados, pero ellas vuelven al la menor original para ingresar al estribillo. Escuchemos. Y los fills de Pauli, Dios, estoy enamorado de cómo toca la batería esta mujer, porque es tremendo, fíjate la potencia que tiene y encima puede cantar encima como Phil Collins, básicamente, que es una locura porque es muy difícil
Decí que existen los micrófonos vincha, porque si no, lo que se hizo durante mucho tiempo fue meter algún micrófono con un pie de estos. En algunos casos pasaban un pie por encima, creo que Phil Collins hacía eso en un momento, porque la batería, por la fisonomía propia del instrumento, es muy complejo de ubicar cosas entre medio y es una locura. Pero estamos en el final de la canción, que va a finalizar y va a cerrar de la siguiente manera. Bien, el fill. El riff final es como el de la introducción, es como el que utilizan en el medio, es el que estaba en 7x8, 7x4. Si todavía no lo decidiste, dejalo escrito debajo en los comentarios para que podamos discutir acerca de por qué una opción o por qué la otra. Es simplemente una pregunta snob para generar un poco de polémica, pero lo importante es que está en 7, lo reconocemos. De hecho, Dani creo que en un video específicamente había dicho piénsenlo en 7 octavos, en 7x8. Así que yo prefiero hacerle caso a ella. Pero bueno, uno podría pensar también que puede seguir el pulso en negras y va a estar todo bien. Pero bueno, depende de la subdivisión que elijas. El final es así. Y se van con de todo. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar musicalmente a nuestro power trio favorito de Warning. Y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.